Hoy día vamos a ver lo que se conoce como bueno, un poquito más, ¿no? De lo que habíamos visto, los espinores de Pauli, ¿ya? Entonces, tienen ustedes, ¿no? Digamos, los electrones, sí, como partículas de spin 1 medio, sí, o cualquier partícula de spin 1 medio, básicamente no van a tener dos vectores propios correspondientes al momento angular en z, ¿no es cierto? Y al momento angular cuadrado, ¿ya? Que serían estos de aquí, ¿no? Los que valen m más un medio y m menos un medio, ¿no? Que en la representación matricial se podría ver así, ¿no? Como simplemente dos bases, ¿no? Una base ortogonal que sería la 1, 0, la 0, 1. Y esto es lo que se llama los espinores, ¿no? Que se puede representar como más así, o como un chi más, ¿no es cierto? Y un chi menos, ¿ya? Entonces estos son los espinores, ¿ya? Ahora, un estado cualquiera, ¿no? Un estado cualquiera que se encuentre en una superposición de los dos estados de más y menos en el spin, se puede representar, ¿no? En la notación de Dirac de esta forma de aquí, ¿sí? Donde obviamente aparecen dos constantes, ¿no? Y en espinores se puede representar así, ¿no es cierto? Es decir, ese más del estado más y ese menos del estado menos, ¿no es cierto? Y este es lo que llamaríamos un espinor, ¿ya? Que simplemente es lo mismo, ¿no? Pero en otra notación, ¿ya? En una notación matricial. Sí, los operadores, ¿no es cierto? Los operadores Sx y Sz en función de las matrices de Pauli. Sí, y los valores esperados entonces simplemente se podrían representar así, ¿no es cierto? Como la multiplicación del transpuesto conjugado, ¿sí? De el estado del sistema, del espinor del sistema, es decir, de este, ¿no es cierto? Por la matriz de Pauli, sí, correspondiente, ¿no? A ese X en este caso, y por el espinor, ¿no? Sí. Cualidades, como habíamos dicho, ¿no? Las matrices de Pauli al cuadrado se pueden demostrar que es igual a la identidad, ¿sí? El, el anticonmutador, o ¿cómo sería esto? No, no sé, sigma i por sigma j más sigma j por sigma i siempre da cero, ¿sí? Y esto podríamos decir que es el anticonmutador, ¿no? Que en algunos libros se le suele notar por estos corchetes, ¿ya? Y el conmutador, obviamente, es esto, ¿no? Sí, aquí tomen en cuenta que hay un 2, ¿sí? Porque estamos hablando de las matrices, ¿no? No de los operadores, entonces que hay un 2, ¿sí? Y 2 i, ¿no es cierto? Y es por este épsilon, ¿no? Entonces que cumplen la conmutación, ¿no? De las permutaciones pares o impares de uno, 2, 3, ¿no? Para determinar el signo, ¿ya? ¿Sí? Y entonces tienen estas, ¿no? Tienen estas relaciones, en este caso sigma 1 por sigma 2, sí, es igual a i sigma 3 o igual a menos sigma 2 por sigma 1, ¿no? Sí, el determinante de todas las matrices de Pauli es menos 1, ¿sí? Y la traza es 0, ¿ya? Y aquí podríamos hacer esta operación, ¿no? Estas dos cantidades resultan interesantes, ¿no? El sigma punto A, ¿sí? Las matrices sigma punto A, ¿no? Entonces, ¿qué es esta matriz sigma, ya? Se supone que sigma vendría a ser algo así, ¿no? Sí, vendría a ser algo así. Por ejemplo, yo digo, tengo un, sí, tengo un estado, ¿no es cierto? Sigma X, sigma Y, sigma Z, como decir IJK, ¿sí? Y hago producto punto un vector, ¿no es cierto? Que es a X, a Y, a Z, ¿ya? Entonces, esto es lo que definimos como sigma punto, sí, sigma vector punto A, ¿ya? Y si hacemos la sigma vector punto A, ¿no es cierto? Nos queda así, a las componentes en Z van así, ¿no es cierto? A 3 y menos a 3 y las componentes en X y Y va así, ¿no? Como a X más Y a Y a X menos Y a Y. Y es una matriz autoadjunta, ¿no? Y aquí hay una relación interesante, por ejemplo, dicen sigma punto A, ¿sí? Por sigma punto B, ¿no es cierto? Esto nos va a dar un escalar que no es nada más, ¿no? Que A punto B, obviamente por la matriz de identidad, es decir, en la diagonal, ¿no es cierto? Van a ser A punto B en toda la diagonal
Y aquí, ¿no es cierto?, se puede escribir como el I sigma de A cruz B. ¿Sí? Estas identidades van a resultar importantes en lo posterior, ¿no? Eso más o menos como relaciones, ¿ya? Todo esto se puede demostrar, ¿no? No es muy complicado, ¿ya? Em, entonces, tenemos las rotaciones, ¿no? Habíamos dicho las matrices de rotación. Entonces, habíamos dicho, ¿no? El momento angular, de manera general, son las generatrices de las matrices de rotación. Entonces, aquí vamos a hacer, ¿no?, una rotación espacial, ¿sí? En la dirección n, y vamos a rotarle un ángulo phi, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí en la notación de un operador unitario se puede escribir así, ¿no? E a la menos i sobre h barra de la función generatriz, ¿no es cierto? Que es s punto n de phi en este caso, ya n phi, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿sí? Si notamos que s, ¿no es cierto? El vector s, ¿sí? Simplemente se puede escribir como h barra sobre 2 del vector sigma, ¿ya? Esto simplemente se puede escribir así, ¿ya? Y aquí vienen entonces la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la matriz de rotación, ¿sí? Ahora, la matriz de rotación, ¿no es cierto? Siguiendo trabajando aquí, a la X se puede escribir, ¿no es cierto? Como 1 más, ¿no es cierto? X más X cuadrado sobre 2 factorial, ¿no es cierto? Y así, ¿ya? Donde este vendría a ser el X, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el primer factor X, ¿no? Que sería sigma.n, ya no hay mucho que hacer. El segundo factor es X cuadrado. Ahora, X cuadrado es esto, ¿sí? Con esta identidad de aquí se puede decir, ¿no es cierto?, que es A punto B, que sería en este caso N.N, más, ¿no es cierto?, y de sigma de A cruz B, que sería N cruz N. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, esto me da 0, N por N, como es un vector simplemente un vector unitario en una cierta dirección, esto es 1, ¿no? Y esto entonces me da la matriz identidad, ya 2 por 2. ¿Sí? Entonces esto me vuelve a dar 1. Eso quiere decir que sigma.n cuando es par, ¿no es cierto? Simplemente me da 1 y cuando es impar me da m, me da sigma.n. ¿Sí? Si la hacen cíclicamente, ¿no? Y entonces se puede demostrar ya que esta cantidad de aquí, ¿ya? En función de esta cosa se puede escribir así, ¿no? Para todos los pares, ¿sí? Va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Y para los impares, ¿sí? Va a dar así. Entonces, todos los pares, ¿no es cierto? Nos van a dar, por ejemplo, una cantidad y a la un número par, ¿no es cierto? Entonces, y a la un número par o nos da 1 o nos da menos 1. Y entonces para todos los pares va a darme simplemente la identidad, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? Que sigma.n a un número par es 1, entonces aquí siempre nos va a dar la identidad y va a ir cambiando de signo, ¿no? Y eso nos va a dar el coseno de phi medios, ¿ya? Y por el otro caso, ¿no es cierto? El imaginario cuando es impar, ¿sí? Cuando sigma.m es a la impar, ¿no es cierto? Esto me da sigma.n y el imaginario a un número par nos da más o menos i, ¿sí? Más i o menos i, ¿ya? Y entonces esto nos da esto, ¿no? Entonces, si ustedes le desarrollan y le analizan un poquito, simplemente es esto, ¿ya? Eso quiere decir que una rotación tridimensional, ¿no es cierto?, se puede escribir así, ¿sí? Entonces es el coseno de phi medios, ¿ya? Por la identidad por i sigma.n de seno de phi medios, ¿sí? Esa es una rotación. Entonces, si tenemos un estado, ¿ya? Y le rotamos al estado, no sería nada más, ¿no es cierto?, que la matriz está de aquí por el espinor, es decir, por el estado en su notación matricial. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular ya el que S en una dirección n, solamente mediante rotaciones. Es decir, vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto, ¿ya? Tenemos, ¿no? Aquí creo que es más fácil, ¿sí? Tenemos que el operador S en Z, ¿ya?
tiene sus vectores propios, por ejemplo, tiene el vector más un medio, ¿sí? Que tiene esta forma. Vamos a generar a partir de este de aquí, por ejemplo, vamos a generar el operador SX. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, este, ¿no? Yo digo, tengo el operador No aquí, se ve lo que está escribiendo. perdón, Ahí está. ¿sí No, se ya ve? está bien. Ya. Entonces, no tengo el operador acá, ¿sí? Tengo el eje Z aquí, ¿ya? Y entonces aquí tengo el estado, ¿no? Aquí tengo el estado, por ejemplo, que diría es el estado, eh, ¿por qué no se cambia de color? Es el estado un medio más un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para formar el estado S en X? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo podría hacer, no es cierto? Simplemente coger un eje aquí, por ejemplo, digo, voy a coger este eje de aquí, ¿ya? Y lo voy a rotar aquí un ángulo pi medios, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Si fueran vectores, este, este, este vector, ¿no es cierto? Va a venir después de una rotación, va a venir acá y se va a transformar entonces en el que es un medio, ¿sí? Pero en X, ya no en Z, ¿ya? Eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso, por ejemplo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Sí? Entonces, ¿no? Tenemos el estado un medio más un medio, ¿sí? En la representación, ¿no es cierto?, de espinores, en la representación matricial es esto, ¿ya? Y voy a hacer una rotación, ¿no es cierto?, de sigma punto n, donde n es el unitario en x, y le voy a rotar un ángulo pi medios, ¿sí? Eso es lo que tengo, ¿no? Ah, bueno, me falta el 2, ¿sí? Eso es lo que tengo, ¿ya? Sigma punto n, un ángulo phi, medios, ¿no? Entonces, aquí me falta el medios, pongámosle acá, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿ya? Entonces, voy a rotar un ángulo pi medios, ¿sí? Voy a rotar un ángulo pi medios alrededor del eje X, ¿sí? Para transformar ¿Este este... eje Y? Perdón, ¿Este eje Y Y? sería, ¿no? Y sería, sí, muchas gracias. Sí, Y sería, ¿sí? En el eje Y, gracias, en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿no? Y esto dice que simplemente es igual, ¿no? Al coseno de phi medios, es decir, de pi medios medios, ¿sí? Por la identidad, ¿no es cierto? Menos i seno de phi medios, ¿no es cierto? Seno de pi medios medios, ¿sí? Por sigma punto n, ¿sí? En este caso sigma punto y. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces, ¿no? En este caso podríamos decir ya sigma punto y es simplemente esto, ¿no? Entonces esto me da coseno de pi cuartos, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? De la matriz identidad, ¿sí? Y esto me da menos i de la raíz de 2 sobre 2 y de sigma punto y, ¿no es cierto? Que es simplemente sigma y, ¿ya? Y esto me da menos i más i cero, ¿no? ¿Sí? Y entonces la matriz de rotación que yo estoy buscando, entonces ha sido esta, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, 1, 1, ¿sí? Y esta es i menos i. Ya, esta es la matriz de rotación. Entonces, esta matriz de rotación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Sí? Simplemente, ¿no? Me va a transformar el ket, por ejemplo, digo, voy a tener, ¿no es cierto? Voy a pasarle el ket un medio más un medio en z, ¿sí? Le hago una rotación de pi medios en y, ¿sí? Y voy a pasar entonces al ket un medio más un medio de x, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahí, no? Entonces, simplemente el ket, ¿no es cierto? El Profe, ket, una cosa, esta matriz, o sea, en la diagonal, la que no es la principal, no debería de ser uno y menos uno por el i perdón, que es que es está menos afuera. y, no, me falta el menos y de afuera, sí. El menos y, menos por menos da más, entonces esto nos da menos uno, ¿no? Esta de aquí nos da menos uno, sí. El otro más, menos por más, y este nos da más uno, así es, ¿no?
Así, ¿no? Sí, profe. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Simplemente le hago la rotación, ¿sí? E a la menos i, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, este era sigma punto y, ¿no es cierto? Sobre 2 de pi medios del estado, sí, un medio, ¿no es cierto? Esto es simplemente, sí, a esta matriz, ¿no? A raíz de 2 sobre 2 de uno menos uno, 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 de uno, 0. ¿Ya? Y esto simplemente me da un estado, ¿no? Justo se me acabó la hoja. Bueno, voy a hacer la carrera ya. Y esto dice que es igual entonces a raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y es bueno, más fácil así, no va a alcanzar. Raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? De uno, 1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Eh, sí, entonces, ¿no? ¿Cómo forma un estado general? Ahora, por ejemplo, ¿cómo forma un estado general? ¿No? Es decir, teniendo este, ¿no? Sí, teniendo como vectores es más fácil verle, ¿no? Teniendo este de aquí, que sería el un medio en Z, ¿sí? ¿Cómo forma un estado general? Un estado aquí, en una dirección n, que sería teta y sería phi. ¿Cómo lo formo? Entonces, ¿no? Ahí necesito hacer dos rotaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer, no? Si yo me fijo aquí, por ejemplo, aquí va a haber un cono, ¿no es cierto?, que esté al mismo ángulo de aquí, por ejemplo, y podría decir, ¿no? En este punto de aquí en azul, voy a graficar este vector n', por ejemplo. Ya, entonces este vector n', ¿no es cierto?, va a tener el mismo ángulo teta, pero va a estar en el plano xz. ¿Sí? Entonces, si yo parto de este vector z, llamémosle aquí ya para identificarlo más fácilmente. Si yo parto del vector z y le hago una rotación teta, ¿no es cierto?, sobre el eje y, voy a obtener n'. ¿Sí? Y ya para obtener n, ¿cuál es la segunda rotación que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería para ir de n' a n? Una de un ángulo phi sobre el eje sería x prima. O sea, Eh, ese x en el nuevo sistema. no, es que la idea aquí es, bueno, eso vamos a ver después, ¿no? Pero la idea aquí es mantenernos en un sistema constante, porque cuando giramos a los ejes, ¿no es cierto? Es decir, aquí va a haber dos giros, ¿ya? Es decir, va a haber dos ejes, ¿ya? Estoy suponiendo esto, ¿no? Sí, entonces, hay un sistema fijo, ¿sí? Y el primer giro, como usted imagino que se está haciendo, ¿no es cierto? Me genera estos sistemas, pongámosle con azul. Me genera estos sistemas, ¿no es cierto? Que es el Z', ¿ya? El X', sí, y el Y', que coincide con el Y, ¿no? Entonces, esto les he girado un ángulo teta, ¿ya? Entonces, cuando yo me voy a un segundo giro, pero ya en los sistemas móviles, digamos, en los sistemas primas, en cuántica se complica todo. Sí, entonces yo siempre los giros los voy a tratar de hacer en el sistema fijo de coordenadas. Sí, entonces, ¿no? Para pasar de este Z, ¿sí? A este n', giro, ¿no es cierto? Alrededor del eje, el primer giro que hago es este, ¿no? Giro aquí, este es el primer giro, giro pi medios. ¿Sí? Y formo el n', ¿no? El segundo giro que le voy a hacer lo voy a seguir haciendo en el sistema fijo. ¿Sí? Con respecto de este sistema fijo voy a definir mi segundo giro. ¿Ya? Entonces, para irme de este n', ¿no es cierto?, al n final que yo tengo que hacer, voy a hacer un segundo giro, ¿no es cierto? Y este va a ser mi segundo giro. ¿Ya? En el eje Z mismo.
No voy a buscar giros en primas, ¿ya? Porque ahí se complica todo. ¿Sí? Entonces, mi segundo giro, ¿no es cierto? Es un giro, no, pero no es pi medios, no, este era teta. ¿Sí? El primer giro es teta y mi segundo giro es phi. ¿Sí? En Z mismo, no en zetas primas ni nada, no en Z mismo, ¿ya? No me voy a meter con eso de primas. Después se entiende bien cómo, ¿no? Entonces, si hago eso, ¿no es cierto? Digo, mi primer giro, sí, giro un ángulo alfa, por ejemplo, sí, bueno, teta debería ser, ¿no? Pero giro un ángulo alfa. Ah, creo que alfa estamos usando como notación, ¿no? Ángulo alfa alrededor del eje Y. Sí, es el primer giro. Y luego, ¿no es cierto? Hago un giro de alrededor del eje Z de beta. ¿Sí? Entonces hago los giros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y voy a obtener mi sistema final, ¿ya? Que es este, ¿ya? Y si comparamos con lo que hicimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros calculamos el eje general, creo que quedó de deber ese, ¿no? De un spin en cualquier dirección, es justamente este. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces, vamos a esta ecuación, ¿ya? ¿Sí? Las rotaciones ahí, recuerden lo que era sigma punto n, ¿no? Era esto, ¿ya? Sigma punto n, ¿no? Entonces, combinemos esta ecuación, ¿sí? Combinemos con esta ecuación. ¿No es cierto? Aquí tenemos sigma punto n, aquí tenemos el seno de phi, ¿no es cierto? Aquí tenemos el coseno de phi, ¿ya? Entonces, si combinamos esta ecuación, ¿no es cierto? Y decimos, eh, esta ecuación, ¿no es cierto? Antes de esto me tocaría, ¿ya? Entonces, combinemos esa ecuación, ¿sí? Eh, con esta ecuación, ¿no? ¿Dónde está la otra? Con esto. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Nosotros lograríamos esto. Sí, esto nos va a dar, ¿no? Que esta ecuación primera, pongámosle después, se puede escribir así, ¿no? ¿Eh? Se puede escribir como, ¿ya? Coseno de phi medios, ¿sí? Menos, ¿no? Menos i por nz del seno de phi medios. ¿Sí? Acá al lado podría escribirse como eh, ny menos, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle, comencemos por la x. Menos inx menos ny del seno de phi medios. Me corrigen si estoy equivocado, ¿ya? Seno de phi medios. Sí. Aquí es i n de x, ¿no es cierto? Esto es
Ah, no, es menos y n de x, ¿no? Y este es más y, este es más n de y. No sé si está bien ahí. Está bien. Se está dejando unos cosenos al inicio, me parece. Y este es el coseno de phi medios. Menos, menos y más y n z. Creo que es esta, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Ya, esta es la matriz de rotación, ¿no? Me parece que estamos bien, ¿ya? Menos y más y cuadrado, ¿no es cierto? Menos 1, esto es menos y cuadrado es más 1. Creo que ahí estamos, ¿ya? Esta es la rotación, ¿sí? Esta es una matriz de rotación tridimensional, ¿sí? Entonces, estas matrices de rotación, de manera general, corresponden a un grupo que se llama el grupo SU2, ¿sí? El grupo especial de las matrices unitarias 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos parámetros A y B se llaman los parámetros de Cayley-Klein. Sí, y entonces las matrices son de manera general de esta forma, ¿no? A conjugado, B y menos B conjugado, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, este es, ¿no es cierto? El A, sí, el A conjugado, ¿no es cierto? Y este es el B, ¿sí? Y este es el B conjugado negativo, ¿sí? ¿Ya? Entonces podríamos ponerle a, bueno, creo que sí se ve, ¿no es cierto? Sí, entonces podríamos de pronto ponerle así, ¿ya? Entonces B conjugado negativo, ¿no es cierto? Y entonces se cumple estas cosas, ¿ya? Las matrices unitarias de SU2 sí tienen estas cualidades, ¿no? El determinante de la matriz unitaria es, ¿no es cierto?, módulo de A cuadrado más módulo de B cuadrado, ¿sí? Y es 1, ¿sí? El adjunto, ¿no es cierto? O, bueno, U adjunto por U o U por U adjunto es la identidad. Ah, bueno, y aquí está, ¿no? Entonces, y esto es lo que tenemos, ¿no? Y estas son las matrices, ¿ya? Entonces, estas matrices cumplen justo con esas cosas, ¿sí? Y este grupo, ¿no es cierto? Se puede definir, ¿ya? Que el producto de dos matrices unitarias de ese grupo es otra matriz unitaria, ¿ya? Donde los nuevos parámetros, ¿no es cierto? Son estos, ¿ya? Este sería el parámetro A de la matriz nueva, ¿no? Producto, ¿sí? Y este sería el parámetro B, ¿ya? Entonces el nuevo parámetro A, ¿no es cierto? Es A1 por A2 menos B1, B2 conjugado y el B, ¿no es cierto? Lo que está aquí, ¿ya? El inverso, ¿sí? No es nada más que este, ¿no es cierto? El inverso de una matriz AB, ¿sí? El A le conjugo y el B le cambio de signo. ¿Está claro? Entonces, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, hacer una rotación a través de una matriz especial en el espacio 2, ¿sí? O si no, una matriz ortogonal en el espacio 3. Sí, entonces en teoría de grupos, ¿no es cierto? Estas dos rotaciones se pueden hacer, ¿no es cierto? Sí, entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, el momento angular para hacer un giro, sí, este giro es un elemento, ¿no es cierto?, del espacio de matrices ortogonales, sí, 3, ¿ya? O puedo hacer un giro, ¿no es cierto?, con el SU2. Ahora, ¿cuál es el problema con el SU2? Nosotros vimos recientemente que el spin con un giro, ¿no es cierto?, de 360 grados no llegaba al mismo estado, sino llegaba a un estado invertido.
¿sí? Y entonces nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que las matrices, que esta matriz de aquí, ¿ya? Y esta matriz de acá me dan básicamente la misma rotación acá. ¿Está claro? Me da la misma rotación, ¿no? Me da la misma rotación. Entonces, a eso se dice que no son isomorfas, ¿no? No son isomorfas porque básicamente para una rotación aquí hay dos rotaciones acá, ¿sí? Hay dos rotaciones en el espacio de SU2, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que aquí sería importante hacer justamente estas dos rotaciones, ¿ya? Ya hemos planteado la rotación con ese SU2, ¿no es cierto? Hagamos las mismas dos rotaciones, por ejemplo, ¿dónde estaba? Hagamos esta rotación que es sencilla, ¿ya? Sí. Hagamos esta rotación, ¿ya? Entonces, volvamos a hacer la misma rotación, ¿no? Entonces sí, tenemos este coso de aquí, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer una rotación, ¿sí? Alrededor de este eje Y, un ángulo pi medios, ¿ya? Pero una rotación utilizando el momento angular. ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué dicen? Si digamos que este ángulo, ¿no es cierto? Sería así. ¿Sí? Esta sería la rotación, ¿no? Si hago esta rotación, por ejemplo, esta rotación, ¿no es cierto? Va a ser, por ejemplo, LZ pi medios sobre h bar. ¿Sí? Esta rotación, ¿no es cierto? Si quiero expresarle como matriz, debería expresarle en la matriz de vectores propios de LZ, es decir, debería expresarle, ¿no es cierto?, en esta base, ¿sí? Donde esta base de aquí corresponde, ¿no? A LZ, ¿sí? A LZ, por ejemplo, eh, vamos a ver, ¿cuáles son los vectores propios de LZ? Los que están ahí. No, pero en general, ¿cuáles son? Ya. ¿Cómo es la matriz en general? ¿Cómo es la matriz? ¿Por qué me estoy adelantando? ¿Cómo es la matriz aquí? ¿Cómo sería en general la matriz, el operador L? Tiene la degeneración, los M's asociados en la diagonal Ya, y los valores propios, pues. ya. Si represento L, ¿no No, es cierto? En todos sus valores posibles, ¿sí? Esta matriz es una matriz por bloques. Sí. Entonces aquí va a tener un elemento, ¿no es cierto? Aquí va a ser, bueno, pongámosle así más bien. Sí, aquí va a ser un elemento que correspondería, ¿no es cierto?, a este espacio.
¿sí? Recuerden que los espacios de L diferentes son ortogonales, entonces no puede haber elementos fuera de la diagonal, ¿sí? No puede ser un L0 que se combine con L1, ¿no es cierto? Entonces aquí, sí, aquí sería una matriz 3 por 3, ¿ya? Entonces esta fila de aquí correspondería a L igual a 0, ¿no? Todas estas filas de aquí, ¿ya? Corresponderían a L1, ¿ya? Aquí va a ser una matriz 5 por 5, ¿sí? Y en todos los otros elementos fuera de la diagonal va a ser una matriz, bueno, va a tener elemento 0, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Pero esto no sería LZ. No, de manera general, ¿no es cierto? Digamos, claro, de manera general estamos hablando de L, ¿no? De LZ, sí. Sí, entonces, eh, sí, entonces esa sería de manera general, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta va a ser la matriz LZ, ¿ya? Ahora, en estas vamos a hacer una rotación espacial, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, el espacio, ¿no? Entonces, yo voy a escoger, ¿no? Yo digo, por ejemplo, tengo una partícula con momento angular 1, ¿sí? Entonces, de todo este espacio, ¿no es cierto? Esta matriz solamente me va a interesar esta componente. ¿Ya? Y en esta componente, entonces yo me voy a concentrar en estas, ¿no es cierto? Y ahora sí, voy a tener que en el espacio L igual a 1, ¿ya? Voy a tener, ¿no es cierto? Una matriz que va a ser esta la base, ¿ya? Que sería, ¿no es cierto? Bueno, M1 medio, no, ya me quedé con el otro. M1, ¿no es cierto? M0, ¿sí? Y M menos 1. ¿Ya? Y en esta representación entonces, yo puedo calcular el L, ¿sí? Y en esta representación entonces yo voy a poder calcular E a la ILZ, ¿no es cierto? Hacer todo mi desarrollo y ver a qué es igual, ¿ya? Si estuviese en una partícula, por ejemplo, con un L igual a 2, ¿sí? Si estuviese en un L igual a 2, obviamente yo voy a tener una base, ¿no es cierto? Que va a ser 3, 4, 2, 4, 5, ¿sí? Yo voy a tener una base así, ¿sí? Esta va a ser mi base, ¿sí? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, yo perdón, este sería 1, 0. Sí, esta va a ser mi base, ¿ya? Sí, que correspondería, ¿no? Usualmente al m igual a 2, ¿sí? Hasta el m igual a menos 2, ¿no? Claro, con L2, ¿ya? Se supone que es L2, ¿ya? Entonces, de eso sería, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una rotación, ¿sí? Lo hago de acuerdo a el momento angular que esté involucrado en mi sistema. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo, por ejemplo, si estoy en un átomo, ¿sí? En el átomo, ¿ya? Y estoy en el nivel 2p, ¿sí? Entonces, cuando estoy en el nivel 2p, ¿no es cierto? Ya se supone que estoy en el nivel L igual a 1 y obviamente voy a utilizar la base esa para hacer las rotaciones, ¿no? Ahora, en cambio, por ejemplo, si estoy en el nivel 1s, ¿sí? Se supone que estoy en el estado L igual a 0. Bueno, ya las rotaciones ya no tienen sentido, ¿no? Porque tiene simetría esférica, ¿ya? Entonces, ¿sí está claro? Entonces, depende en qué estado esté, yo voy a elegir el grupo de rotación adecuado. ¿Sí? Y eso nos va a dar matrices que dependiendo dónde estén, ¿no es cierto? Pueden ser matrices 3 por 3, pueden ser matrices 5 por 5, o si estoy en el spin, pueden ser matrices 2 por 2, ¿sí? Pero todas me van a dar una rotación en el espacio, ¿no es cierto? De los estados, de las funciones de estado, ¿sí? ¿Está claro? ¿Ya? Y eso es Profe, lo que se pretende hacer aquí. No sé, ¿alguien dijo algo? sí, em,
La matriz de rotación que nos mostró am, en SO2 es para una rotación de manera general en el espacio, ¿verdad? En el espacio tridimensional, claro. Ok, sí, era eso. Es que tomen en cuenta, al igual que en el deber, ¿no? Que les envié. ¿Dónde estaba el deber? Sí, ustedes van a tener en general, por ejemplo, esto, por decirles, ¿ya? Sí, entonces tienen un, un electrón interaccionando con un positrón en el espacio, ¿no? Donde el espacio está lleno con un campo magnético uniforme. Entonces, realmente ustedes aquí van a tener un estado que corresponde a un estado espacial, ¿sí? Y un estado que corresponde al spin. Y la multiplicación de esos dos, ¿no es cierto? De esos dos estados va a ser el estado general del sistema. Entonces, en realidad ustedes, ¿no es cierto?, tienen una función que va a depender de la posición, ¿sí? Del tiempo y obviamente del spin. Y este va a ser su estado general, ¿no? Si plantearíamos en la representación de coordenadas, esa sería su función de estado, ¿sí? Y eso de ahí, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, dicen, entonces mi sistema rota en el espacio, entonces ahí, ¿cuál base voy a escoger? Para rotaciones voy a escoger, ¿no es cierto? La base del SU2 porque estoy trabajando con el spin, ¿no es cierto? En ese espacio. Sí, con el spin un medio en ese caso. ¿Está claro? Por ejemplo, formemos la base de rotación de este, justamente el que estábamos viendo, del estado L igual a 2, L igual a 1, perdón. Sí, hagamos en general el giro en el espacio L igual a 1. ¿Ya? Al menos el giro en Z, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a dar el giro en Z? Sí, hagamos este, ¿no? Hagamos esta representación de este operador unitario. A la I, LZ, ¿no es cierto? De un ángulo teta, digamos. Un ángulo phi sería, ¿no? Más bien. Un ángulo phi. Hagamos este, ¿ya? ¿A qué es igual esta representación? ¿Sí? ¿A qué es igual, no es cierto? Entonces ahí necesitarían, ¿no? Necesitarían sí, necesitarían pongámoslo así más bien. Sí, necesitarían obviamente a qué es igual, ¿no es cierto? LZ, sí, a qué es igual LZ cuadrado, LZ cubo y así, ¿ya? LZ, ¿a qué es igual LZ? Para L igual, estamos en el espacio L igual a 1, ¿no? O sea, en la diagonal sería uno, 0 y menos uno y el resto cero. Ya, LZ cuadrado. Es simplemente la diagonal se eleva al cuadrado. ¿Cómo? Simplemente la diagonal se eleva al cuadrado, entonces sería diagonal 1, 0, 1. Ya. L cubo. ¿Me alcanza acá? No. LZ cubo. Y veamos si de ahí ya podemos generalizar. Es igual a LZ. Ya, ¿no es cierto? Es igual a LZ. Entonces, ¿no es cierto? De aquí podríamos decir que LZ a la M, sí, es igual, ¿no es cierto? A LZ, sí, para M impares, ¿no es cierto? Impar, sí, y es igual a, bueno, a LZ cuadrado, voy a ponerle para M par, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo les quedaría el exponencial imaginario de LZ phi sobre h barra? ¿Cómo les quedaría este operador unitario? Ah, bueno, y aquí me está faltando aquí me está faltando ¿no es cierto? Ya, ¿cómo les va a quedar? LZ por coseno de phi sobre h barra. Ya, LZ por el coseno de phi. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Sobre h barra. ¿Qué más? Más o bueno, podríamos, o sea, aquí en esta parte poner LZ sobre h barra, paréntesis, coseno de phi más y seno de phi. Coseno de phi más y seno de phi. Así. ¿Así me dice? Si no lo entendí mal. No, creo que esté mal. Un momento. Eh, o sea, sería adentro del paréntesis el coseno de phi multiplicado por LZ. O sea, sería LZ coseno de phi más y seno de phi. A ver, entonces, perdón, déjeme corregir. Voy a borrar esta parte ya. Entonces, LZ sobre h barra por LZ coseno de phi más y seno de phi. LZ por coseno de phi Sí, más y seno de phi. ¿Así? sí. Ya, ¿qué dicen el resto? ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Yo aún no le veo. O Ya. sea, con este h barra, o sea, no sería así porque, según yo, estaría dentro del coseno y del seno, porque si observamos la serie no podemos extraer como factor común el h barra, porque en el primer término tenemos, bueno, en el segundo término tenemos sobre h barra, en el tercero sobre h barra al cuadrado, y así sucesivamente. Ese quedaría como argumento. Ya, Para que sea dimensional, podríamos dejarle un LZ también como argumento. mm, lo que pasa es que LZ, lo que pasa es que, ¿no es cierto? LZ a la M, sí, es decir, pongamos así, ¿no? LZ es, por ejemplo, la matriz que voy a llamar la matriz 1, Ah, sí, ya vi mi error. ¿sí? Por H barra, ¿no es cierto? Y LZ cuadrado voy a llamar la matriz 2.
Bueno, no una más bien, porque puede equivocarse con la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Entonces, vamos a otra hoja para que de pronto todo el mundo le vea. Entonces, la matriz A, ¿no es cierto? Sí, voy a decir que es esta, ¿no? Bueno, voy a poner simplemente A para no poner sí. La matriz A, ¿ya? Es esta, ¿no? Es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Y la matriz B no es nada más, ¿no? Que 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Sí. Y entonces ustedes tienen un E a la I menos I LZ de phi sobre H barra, que lo voy a representar en forma, bueno, en forma exponencial, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto es 1 menos I LZ phi sobre H barra, más, ¿no es cierto? I cuadrado por LZ cuadrado por phi cuadrado sobre H barra sobre 2 factorial. Sí, y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que les da? Les da, ¿no es cierto? 1, bueno, menos, ¿no? Y aparte de eso, ¿sabe ya? LZ a la M es igual, ¿no es cierto? A la matriz A veces, ¿sí? Por H barra a la M, ¿sí? Cuando este era impar, era, ¿no? Impar, Sí, ¿sí? Y esto es la matriz B por H barra a la M por la matriz par, ¿ya? Y entonces, ¿no? El operador LZ sobre H barra a la M de manera general, si ustedes le ven el término general, ¿no? Aquí es menos I a la M, LZ, qué feo, LZ a la M, ¿no es cierto? Sobre H barra de phi a la M sobre M factorial. Sí, esto puedo agrupar en dos partes, ¿no? Puedo decir que esto es la matriz de identidad. Sí, todos los términos pares de LZ a la M, sí, van a tener la misma forma, ¿no? Entonces voy a decir que es menos I phi sobre H barra, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Bueno, no es sobre H barra. I phi, ¿no es cierto? El otro es menos, bueno, en más, me han dicho, menos I cubo de phi cubo sobre 3 factorial, ¿sí? Sumado, ¿no? Menos I a la quinta de phi a la quinta sobre 5 factorial. Y así todos los impares, ¿sí? Multiplicado ¿por qué es esto? Multiplicado por, esto es LZ, ¿no? Bueno, por LZ sobre H barra, que es A. ¿Sí? Y el otro es, ¿no es cierto? Y el otro es, en cambio, I al cuadrado por phi al cuadrado sobre 2 factorial, ¿sí? Y a la cuarta, phi a la cuarta sobre 4 factorial, y así, ¿no es cierto? Todos estos multiplicados por la matriz B. ¿Ya? Y estos de aquí, ¿no es cierto? Si saco, por ejemplo, un factor como un menos, digo estos de aquí es, ¿no es cierto? Esto es positivo, ¿sí? Este es negativo, ¿ya? El siguiente es positivo, negativo, y todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí es casi el coseno, ¿sí? De hecho, creo que es el... De hecho, creo que me conviene menos acá, ¿no es cierto? Aquí más y aquí menos. Entonces, menos, más y así, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es el coseno de phi menos 1. ¿Sí? Mientras que todo esto de aquí arriba, ¿ya? Este es menos i, ¿no es cierto? Este es, así, este es más i, este es menos i, ¿sí? Y así, ¿no es cierto? Entonces puedo sacar factor común el menos i, creo, ¿verdad? Puedo sacar factor común el menos i de aquí, ¿sí?
y esto dejarle, ¿no? Como 1 menos 1, ¿sí? Más 1 menos 1, ¿no es cierto? Y todo esto de aquí es el seno de phi, ¿ya? Y entonces esto de aquí, ¿no es cierto? Se puede escribir como 1 más, bueno, 1 menos sería, ¿no? 1 menos i por a por el seno de phi, más, ¿no es cierto? Coseno de phi menos 1 por b. ¿Está claro? Sí. Sí, Ahora, ¿qué matriz es esa, no es cierto? Entonces, ¿qué matriz es esa, ya? Esa nos da... mm, sí, esa, esa nos da, ¿no es cierto? No, esa nos da, dice, ¿no? Esa nos da ya la matriz de identidad. Sí, menos i por la matriz A era, ¿no es cierto? Sí, por, así era, ¿no? Menos i por la matriz A por el seno de phi. Menos i por la matriz A. Sí, y sumado a, ¿no es cierto? Esto nos daba, si todo está bien hecho, a coseno de phi menos 1 por la matriz B. Sí, y sumado al coseno de phi menos 1, sí, por la matriz B. ¿Ya? Y esto nos da entonces, sí, esto nos da entonces, ya nos da entonces, ¿no es cierto? Esto nos da, eh, ya, esto nos da, ¿no es cierto? Coseno de phi, ¿ya? Menos i seno de phi, ¿sí? Nos da 0, nos da, bueno, ¿qué nos escribe? Nos da 0, ¿y por qué nos escribe 0, 0, ¿no es cierto? Aquí nos da 0, 0, 0, ¿verdad? Aquí nos da 1, 0, ¿ya? Y aquí nos da el coseno de phi más i seno de phi. Esa es la matriz, si es que hicimos todo bien, esa es la matriz, ¿no es cierto? De LZ. ¿Está claro? Esa es la matriz de LZ para un giro phi, ¿sí? Alrededor del eje Z. ¿Está claro? sí. ¿Preguntas? Bueno, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista práctico, ¿ya? Sí, desde el punto de vista teórico corresponden a estas matrices, ¿no es cierto? A las S O3 o SU3, ¿ya? Vamos a irnos de este ejercicio, ¿sí?
Entonces, supongamos que tenemos un átomo, ¿cómo se llama? Un átomo como el hidrógeno, ¿ya? Pero le quitamos al protón y lo reemplazamos por el positrón. Sí, entonces tenemos un sistema, ¿no? De un positrón y un electrón, ¿ya? Y ese sistema está de alguna forma, bueno, como sea que esté interactuando, en presencia de un campo magnético uniforme, ¿no? Sí, entonces, tomen en cuenta qué estaría faltando aquí, digamos, en este Hamiltoniano para que sea completo. ¿Qué estaría faltando para este sistema? Electrón-positrón. ¿O qué estamos tomando en cuenta aquí? ¿Qué falta? ¿Qué dicen? ¿Qué falta? Mm, Falta un término importante. ¿Cuál es? Para que sea realmente todo el sistema. Bueno, de hecho faltan varios términos, ¿no? ¿Qué estaría faltando? Por ejemplo, si esta fuese la energía de todo el sistema, ¿cierto? El hamiltoniano clásico de todo el sistema, electrón-positrón, ¿qué nomás debería estar en la energía de todo el sistema de un electrón y un positrón? La energía potencial. ¿Cuál? ¿Cuál energía Eh, potencial? Hablo, o sea, de energía cinética. Ya, la Que energía puede reducir. cinética del electrón, ¿ya? La energía cinética del positrón. ¿Qué más? Eso no está, ¿no es cierto? Fíjense, los p cuadrados sobre 2m para cada masa no están. La interacción está garantizada por el acople de los espines. La interacción entre los espines, sí, ¿no es cierto? Es decir, aquí está la interacción spin-spin, ¿no es cierto? Básicamente, el momento dipolar magnético del uno interacciona con el momento dipolar magnético del otro, ¿no es cierto? A través de esta cosa, ¿ya? Igual aquí, ¿no es cierto? El momento dipolar del uno y el momento dipolar del otro interaccionan con el campo magnético externo, así, ¿no es cierto? Ahí está la interacción dipolar. ¿Qué falta, pero? ¿Qué otra interacción falta? Interacción colómbica. Exacto, ¿no? Entonces, fíjense, no estamos tomando en cuenta el operador energía potencial, ¿sí? No se está tomando en cuenta la interacción culombica, como dicen, es decir, el E cuadrado sobre el R, ¿no? Sobre la distancia relativa. Sí, entonces este hamiltoniano obviamente no es el completo del positrón-positrón, ¿no es cierto? Simplemente estamos estudiando la parte de la interacción entre espines, obviamente, es decir, toda la parte magnética, ¿no? La interacción entre espines y la interacción entre spin con el campo magnético, ¿ya? Solo eso estamos estudiando aquí, ¿ya? Sí, entonces no es el completo, ¿sí? Eso quiero que se ubiquen, pero es una parte, ¿no? Ahora, tienen eso, ¿no? Y dicen, ¿no? Supongamos que los estados del sistema se pueden escribir con el producto tensorial de dos, ¿no? Del estado del electrón, que se encuentra en un estado más, ¿no es cierto? Y el estado del positrón, que se encuentra en un estado menos, ¿no? Entonces el paréntesis implica si es, perdón, el electrón o el positrón, y el subíndice, ¿no es cierto? Indica el estado del spin, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, las preguntas de aquí son fáciles, ¿no? ¿Es este estado un estado propio del hamiltoniano? Dice, en el límite A tiende a cero y, ¿no es cierto?, el campo magnético, esa parte de allí, es diferente de cero. Sí, analicemos eso. Entonces, por favor, analicen eso, ¿ya? Vean si ese estado, ¿no es cierto?, el estado producto es un estado propio del hamiltoniano. Si dependiendo si la respuesta es sí o no, hacen el cálculo, ¿no? O calculan su energía o calculan su valor esperado, ¿ya?
Entonces, primero calculen de manera general, no simplifiquen A con cero y B diferente de cero, sino de manera general, ¿no es cierto? ¿Cuál es la operación entre el hamiltoniano, ¿sí? Y el estado, ¿no? Apliquen entonces este hamiltoniano a este estado, calculen de manera general todos sus componentes, ¿sí? Porque luego van a necesitar para la segunda parte, ¿no? Y luego hagan la aproximación a cero, B diferente de cero, o al revés, ¿no? B cero y A diferente de cero, ¿ya? Entonces, y hacen y responden, ¿no? Las preguntas, ¿ok? Entonces, primero calculen el hamiltoniano, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa este hamiltoniano sobre este estado? Sí, y calculen de manera general, ¿no? Todas las componentes utilizando, bueno, utilizando o espinores o la notación de Dirac, ¿no? Como sea, ¿ya? Una pregunta, o sea, estos G son los estados propios de ese Z, ¿no? Claro, el G Los que son vemos. los espinores, exacto, son los estados propios en el estado más y en el estado menos. Ok, Sí, gracias. sí, entonces si les describe como matrices, este primero de aquí es del estado 1,0, ¿no? En matriz, columna. Sí, para el electrón. Y este segundo es el estado en cambio 0,1 para el positrón. Sí. ¿Qué más? Estado propio del hamiltoniano, que Ya. su estado, su valor propio es 9 sobre 16 por A más E por B sobre MC. Todo esto multiplicado por H barra. Y bueno, aquí cuando A tiende a cero, entonces la energía es E, B sobre MC. Entonces esto sí es diferente del cero. Ya. Bueno, ahí más o menos está, creo que ese es para la parte A, ¿no es cierto? Cuando A tiende a cero, si es estado propio y la energía es de la que me dijo, ¿no? Sí, eso es. Sí, Ya. ¿Y qué le parece ese resultado? o sea, Comparativamente, ¿le salió lo mismo? o sea, creo que am, la energía cuando teníamos, o sea, dos cargas que interactuaban, creo que sí nos daba el EB sobre MC. No sé si sea C cuadrado, pero bueno. Am, y ahí simplemente sería como que le estamos cuantizando al poner el H barra. Y creo que sí tiene sentido. Ya, muy bien. Y para el segundo caso, en cambio, cuando el campo es cero y A es diferente de cero, ¿qué dicen? ¿Es vector propio? O sea, creería que también porque al principio pude simplemente agrupar
de manera general como si fuera un vector, un valor propio al aplicarle directamente el hamiltoniano al estado. Y sí se comportó todo como si fuera una ecuación de valores directores propios. Entonces, simplemente escribí algo como la suma, no sé si este es el mal. Entonces, cuando A es igual a 0, me da esa energía que está ahí. Y si B es igual a 0, entonces quedaría la otra parte que es 9/16 por AH barra. Y entonces ahí lo único que habría que ver es las unidades de A y que representan. ¿No? Al menos así lo veo. Bueno, vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se supone que ustedes debieron haber hecho, ¿no es cierto? Bueno, lo que deberían hacer, ¿no? Es justamente aplicar el operador hamiltoniano al estado, ¿no? Que pretendemos evaluar simplemente si es estado propio o no es estado propio del hamiltoniano. Entonces, este es un producto tensorial, ¿no? Entonces, naturalmente, como es un producto tensorial, los operadores S menos solo actúan sobre el estado G menos, sí, y los operadores S más, ¿no es cierto? Solo actúan sobre el estado Chi, perdón, Chi más. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Se tiene, si esto lo escribimos así, por ejemplo, en función de las matrices de Pauli, ¿verdad? Este S.S, sí, simplemente sería H barra cuadrado de eh, sigma por sigma, ¿no? Sumado sobre I. Sí, aquí estoy asumiendo la notación de índices que se repiten, se suman, ¿no? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Este de aquí, sí, sería, se podría escribir así, ¿no? Como H barra sobre 2 de esta cosa, ¿ya? Sí, tomando en cuenta eso, por ejemplo, sigma I por el estado chi más, ¿sí? Esto, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto? Si le hacemos, por ejemplo, sigma 1, ¿no es cierto?, sobre el estado chi más, esto hay que recordar, ¿no? Que sigma 1 corresponde a Sx y Sx corresponde al operador bueno, es la combinación, ¿no es cierto?, del operador de ascenso y descenso. Entonces, en este caso, ¿no? Para el estado 1, 0 le hace descender, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el electrón que estaba en el estado más, cuando actúa el sigma 1, es decir, cuando existiría el A, cuando el A sería diferente de 0, una parte del estado va a descender, del 1, 0 va a descender al 0, 1. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto? En el B, ¿sí? En el positrón, ¿sí? Si actúa estos estados sigma 1, sigma 2 y de manera general, ese X y ese Y, ¿no es cierto? Lo va a hacer descender. Sí, por ejemplo, ¿no? El sigma 2 igual, ¿no es cierto? Sobre el estado chi más, por ejemplo, le desciende, ¿sí? También le desciende, ¿no? Obviamente la fase que aquí aparece es diferente, pero le desciende. El estado 3, ¿no? Es decir, ese Z no le hace nada, ¿no? Simplemente le mantiene en su mismo estado, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para estas, ¿no? Sí, el sigma 1 sobre el estado menos lo va a subir al estado más. Sí, el sigma 2, ¿no es cierto?, del estado menos le va a subir al estado más con un cambio de fase, ¿no? Diferente fase, pero le sube también. Y el estado, ¿no es cierto? Y el SZ del estado menos, como es vector propio, le mantiene, ¿no?, en el mismo estado y simplemente un cambio global, ¿no? Entonces, si aplico todo eso, sí, de uno en uno me da todo esto de aquí. ¿Eh? Me da todo eso de allí, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hacer el análisis. Cuando vemos en la parte de A, por ejemplo, sí, aquí tenemos, ¿no? El estado más del electrón, el estado menos del positrón, ¿sí? Aquí cambia, ¿no? Aquí ya viene el estado menos del electrón y el estado más del positrón cambiado, ¿no? Tanto para los dos primeros términos, el único que se conserva es el tercero, ¿no? Entonces, si existe A, este no puede ser un vector propio, ¿sí? Porque ya se ha cambiado, ¿no? En cambio, si A no existe, ¿sí? El B mantiene la forma, ¿no? Aquí tenemos el estado más del electrón, el estado menos del positrón, al igual que en estos dos términos, ¿ya? Obviamente los signos han cambiado, pero siguen teniendo el mismo estado. Entonces,
Cuando A es cero, este realmente sí es vector propio, ¿sí? Y obviamente de aquí, simplemente de aquí, ¿no es cierto? Sale un 2 y sale la energía, ¿no? Entonces, la energía de este caso es esta, ¿no? ¿Ya? Sí. En cambio, cuando el campo magnético no existe, ya este no es un vector propio. Y como no es un vector propio, lo que nos solicitan, ¿no es cierto? Es que calculemos el valor esperado, es decir, que tengo que hacerle el valor esperado de este hamiltoniano en este estado. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Si ya tengo este, tengo que proyectarle por este lado por el brad este, ¿no es cierto? Ya, entonces se le multiplica por el adjunto, ¿sí? Por el complejo conjugado, ¿no es cierto? Y se hace el cálculo, ¿ya? Sí, entonces de todos estos, el único que existe es este de aquí, que va a quedar y nos va a quedar esta cantidad. Entonces, no es vector propio y el valor esperado es este. ¿Ya? Ese es el ejercicio completo. Preguntas. Profe, con notación de Irak, o al menos no, creo que me equivoqué, pero sabemos que, por ejemplo, el S cuadrado al aplicarse sobre un estado SM es H barra cuadrado S más 1, estado Es SM. que no, es que lo que pasa es que no es ese cuadrado, ¿sí? Porque aquí son heces de dos diferentes partículas, ¿sí? Es decir, son heces de dos diferentes espacios de Hilbert, ¿no es cierto? Porque este S es del electrón y este S es del positrón. Entonces no es un S cuadrado, ¿sí? Está claro porque son No, no, sí, dos espines sí, de sí, pero diferentes espacios. sí, mi pregunta es, eh, al aplicar simplemente S de manera un poquito fea, puedo decir, le sacamos simplemente la raíz cuadrada a los estados propios y tenemos el valor propio de aplicar S a un estado SM, ¿verdad? Y ahí simplemente creería que, am, o sea, ahí no se evidencia, creo, el hecho de que eh, cambian los estados A como ver, lo acabo de es decir, usted mencionar. dice esto. Ajá. Ya, lo que pasa es que si usted dice, por ejemplo, voy a aplicar el SI, ¿no es cierto?, al estado SM, ¿ya? Sí, entonces si, por ejemplo, ¿no? Si usted dice, voy a aplicar el SZ, ¿sí? Entonces, este de aquí básicamente no cambia, ¿no? Este de aquí es de MH barra de SM, ¿no? Pero si usted aplica, por ejemplo, SX, sí, ahí sí cambia, ¿no? Porque SX es S más S menos sobre 2. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Cuando usted aplica aquí, usted tiene que, va a aplicar, ¿no es cierto? Un medio de S más al estado SM, ¿sí? Y un medio de, perdón, y un medio, oh, caramba, y un medio de S menos al estado SM. Ya le vi. Pensé Sí, que al decir S se refería simplemente a, como ejemplo, al módulo de S, no a SX, SY, SZ sumado. Así. no, no, es que no hay, no, como operadores, digamos, no hay el operador módulo de S, ¿no es cierto? Porque el módulo de S debería ser la raíz cuadrada de S punto S, es decir, la raíz cuadrada de la sumatoria sobre I de S de I, S de I. Sí, ahí me equivoqué, por eso Sí, me había dado una respuesta diferente. ya. Entonces, usualmente, ¿no? A los operadores ya se les trata, es decir, se les pone vectores para indicar que es un operador vectorial, ¿no? Entonces, o a veces les ponen S con negro, es decir, S con negrillas. Ahora, bueno, como aquí no se diferencia claramente, eso es, yo les suelo poner, ¿no es cierto?, como un operador S y una flechita de vector para decir que es un operador vectorial, ¿ya? Eso, ¿ya? Esas cosas. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Con este terminamos.
Vamos a hallar, ¿no es cierto?, los valores propios del Hamiltoniano directamente construyendo las matrices de Pauli. Sí, para una partícula de spin un medio en un campo magnético, bueno, un campo magnético dado por esas cantidades, ¿ya? Sí, que sería uniforme, ¿no? Independiente del tiempo, ¿no? Pero fue una cosa, ¿a qué se refiere con construyendo explícitamente? Es decir, quiero que hagan la representación matricial de este operador, ¿sí? En Ok. función de las matrices de Pauli, es decir, sigma X, sigma Y, ¿no es cierto? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Y de ahí construyan la suma y de ahí saquen la ecuación de valores propios y calculen la energía. Sí, a eso. Una pregunta, ¿tienen ahora alguna prueba que sus compañeros no han venido? ¿No? No, creo que tienen mal internet ahorita. ¿Tienen qué? El internet no les funciona bien ahorita. Ah, qué pena. Mm.
tengo. ¿Cómo quedó? Lo hice en matemática ahorita, rapidito. El primer valor propio es menos mu multiplicado por bz más la raíz cuadrada de bx cuadrado. Todo eso multiplicado por bz, todo eso. Mu multiplicado por un paréntesis. Okay. A un raíz. Más, ajá, más, no, ok, hay paréntesis. No, no, otra vez. A ver, Sí, paréntesis. menos mu paréntesis bz más la raíz cuadrada de bx cuadrado menos y bz cuadrado. Ahí no sé si esté bien en matemática. Y el otro cambia el ah, cambia el mu por menos mu, el menos mu por mu y el bz por menos bz. Ya, igual esto más. Eso es exactamente igual. Ya, bueno, ahí luce extraño este I en el BZ. Si no, Sí, eso no. estoy. Ya está. Ahí se equivocó en matemática. En lugar de ser, no va el menos i, sino va un más bz, más b, ¿Que se by, de equivocó el hecho. matemática o se equivocó usted al programa? Le puse, me olvidé de ponerle el por, Ah, ya. y en lugar de bz es by, perdón. Ya. No importa, es lo que. Ya, eso dice Yeah. que les da. Sí, y el primer vector propio es la raíz cuadrada de bx cuadrado más by cuadrado sobre bx más y by, y la otra entrada es 1. Ah, ya. Pero eso no ha de estar normalizado, eso le falta normalizar, creo. Ya lo hago normalizado. Sí, pero bueno, entonces tienen el vector propio. Entonces, ok, bueno, vamos a quedar ahí por ahora, ¿no? Entonces, más o menos hemos trabajado un poquito con estas, con la notación ya formal de los espines, ¿sí? Más o menos saben ya cómo trabajar, ¿no es cierto? Perdón, los ascenso, descenso, ¿sí? Entonces, el último ejercicio que me interesaría que hagan es justamente el ejercicio que había quedado de deber, ¿no? Que quedó ya el día de ayer en el aula virtual. Entonces es importante que lo resuelvan, ¿sí? Entonces cualquier pregunta por favor me la hacen y si no hay preguntas ya nos vemos el día viernes, ¿no? Estas soluciones lucen bien, ¿sí? Realmente, eh, si no lucen bien, no, no vería inconveniente. Simplemente aquí yo de pronto le cambiaría el signo para que quede. Ya, entonces nos veríamos el día viernes. Ok, profe, hasta el viernes. Ok, Así hasta el viernes, que les vaya bien.